Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de algunos autores bastante importantes. Son figuras que es muy importante relacionarlos en el aspecto epistemológico y pedagógico. ¿Sale? Recordemos que nuestra asignatura llamada epistemología y sociología pues va a basar ciertas teorías, ciertos modelos con ayuda de algunos de estos autores que son precursores y grandes aportadores a nuestra carrera de pedagogía. Y pues bueno, vamos a dar inicio con uno de nuestros más grandes e importantes autores. Vamos a comenzar con el señor Thomas Kuhn, quien da su aportación epistemológica de una manera científica, un tanto científica, para dar una aportación psicológica. Entonces, veamos qué es lo que tiene que aportarnos o decirnos Kuhn, cuál es el legado. Su legado epistemológico pues inspira a investigadores en el ámbito de la psicología del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para Thomas Kuhn a la ciencia se le realiza durante el periodo en el que ocurre este cambio de un paradigma a otro. A esto Kuhn le va a llamar la ciencia revolucionaria. Pero es precisamente en su análisis de este cambio donde introduce una de sus ideas más revolucionarias, ya que propuso que el rechazo de un paradigma rebasado por las anomalías acumuladas y la adopción de un nuevo paradigma históricamente no ha sido un proceso racional. Kuhn ha inspirado en estas investigaciones en el ámbito de la psicología del conocimiento. Finalmente, para Kuhn se volvió hacia ellos para iluminar su concepción del desarrollo científico y contribuir a los cimientos de la psicología de la investigación científica. No perdamos de vista lo que tiene como significado por sí sola la epistemología, ¿sale? Que siempre está en búsqueda de esa validación del conocimiento. ¿Sale? Recordemos que existen las premisas, existen las creencias, existen las verdades y la epistemología se va a encargar de discernir lo que es verdadero, ¿sale? De discernir lo que es el conocimiento, ¿sale? A través de estas dos premisas bastante importantes que se nos marca en la definición como tal de la epistemología. Entonces Kuhn, a manera resumida, nos va a hablar o nos va a dejar un legado dentro del ámbito psicológico, ¿sale? Vamos a hablar un poco de Immanuel Kant. Este señor es bastante valioso en el ámbito pedagógico porque no solamente hace aportaciones epistemológicas, hace una crítica bastante reveladora ante lo que es la pedagogía. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos principalmente a lo que es el conocimiento para Kant. ¿Cuál es el legado que nos deja? Nos comenta que el conocimiento humano es el resultado de una interacción entre experiencia y razón. El hombre no es un receptor pasivo de los estímulos que provienen del mundo, sino un interpretador activo. Vamos a diferenciar estas dos palabras, ¿sale? No es lo mismo un receptor que un interpretador. Claro que para interpretar tienes que recibir o percibir cierta información. Pero cuando te conviertes en interpretador, ¿qué es lo que sucede en nuestra estructura cerebral? Comenzamos a hacer asociaciones, ¿no? Pero además de las asociaciones también experimentamos. Probablemente esto ya te haya sucedido más de una vez, en alguna experiencia
en la que te hayas envuelto, en la que hayas aprendido, ¿sale? En la que hayas obtenido conocimiento a través de una experiencia. Entonces, la epistemología kantiana nos va a trabajar lo que son estructuras y estímulos. Hace una analogía muy padre, muy bonita, que les voy a compartir. Se trata del trabajo que hacen las abejas, en donde sacar la materia de las flores del campo y transformarla con la propia capacidad, como las abejas. Esta, metafóricamente, será la concepción del gran ilustrado Manuel Kant. ¿Sale? El conocimiento humano, para Kant, es el resultado de una interacción entre experiencia y razón. La razón y la experiencia van a encajar en un proceso de conocimiento. Entonces, él, a manera de resumen, nos dice que el hombre no es un receptor pasivo de estímulos que proviene del mundo, sino un interpretador activo. ¿Sale? Que nuestro conocimiento está predeterminado por nuestras estructuras a priori, principales. No conocemos nunca las cosas tal y como son, por sí solas. Nosotros conocemos las cosas por medio de un sistema experimental. Entonces no vemos al mundo, vemos nuestro pequeño mundo. Por ahí dice, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces, pues bueno, él entre sus muchas obras destaca lo que es la crítica de la razón pura, destaca lo que es la sensibilidad, la capacidad de ser afectados todos por los estímulos del mundo que nos rodea, y así organizamos estímulos mediante dos formas, que es el espacio y el tiempo. Muy bien, vamos a pasar a otro autor bastante ilustrador. Él también es un filósofo, si lo recordamos. Pertenece a la tríada filosófica. Pero en este caso vamos a abordar el aspecto que él maneja en cuanto a su corriente epistemológica. Estamos hablando de Aristóteles, y para Aristóteles nuestro conocimiento va de lo particular a lo universal. En este proceso él lo va a llamar o lo va a denominar como abstracción. Muy bien, vamos a ver, lo particular lo va a percibir como algo delicado, como algo sensible, como algo muy pequeño, ¿sale? Digamos, si imaginamos el centro, un punto, ¿sale? Cayendo en el agua, una piedra arrojada en el agua, ¿qué parte va a ser lo particular, el agua o la piedra? Claramente la piedra, ¿sale? Y lo universal va a ser lo inteligible. Va a ser lo general, va a ser el agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir o qué nos quiere dar a entender con esto Aristóteles en cuanto a su conocimiento? Nos quiere compartir que hay de por medio un entendimiento. Para la validación de cualquier conocimiento debe haber un entendimiento. Y este entendimiento va a pasar a ser el punto de partida del conocimiento que lo constituye, la experiencia sensible, la cual nos va a poner en contacto con la realidad de las sustancias concretas. Y bueno, por otra parte, el conocimiento universal es obra del entendimiento y consiste en el conocimiento de las formas universales de las cosas concretas. Vamos a explicar un poquito más esta parte, ¿sale? Hay facultades de conocimiento dentro de la epistemología aristotélica, y estas son tres: lo que es la sensación, lo que es la memoria y lo que es la imaginación.
En cuanto a la sensación, nos vamos a encontrar con que se nos entregan los primeros datos de la realidad, ¿no? Ese momento en el que tus sentidos comienzan a reconocer que es frío, que es caliente, que es amargo, que es dulce, que es agudo, qué ondas sonoras son graves. Todo este aspecto de la sensación es el primer punto. El aspecto de la memoria viene a ser lo que nos permite el almacenamiento de la información. Ya que todos tus sentidos lograron reconocer, ahora van a almacenar. La imaginación nos va a permitir agrupar las sensaciones en una imagen. Vamos nuevamente a lo que es la asociación. Sale algo muy similar que maneja Jean Piaget, y lo vamos a ver en un momento más. Vamos a hablar de René Descartes. René Descartes también hace bastantes atribuciones a lo que es el ámbito educativo, pero en el aspecto epistemológico va a manejar un discurso importantísimo llamado El Método, una de sus obras más importantes, la cual propone como un gran enunciado que sea sólido y válido, parte de un modelo axiomático, es decir, con certezas que conducen a otras certezas, o verdades que conducen a otras verdades. Esta búsqueda va a proponer el de tener como falso todo y comenzar el conocimiento desde sus comienzos, desde sus cimientos del conocimiento mismo, ¿no? Desde dónde viene la episteme, desde dónde viene. Hay algo que se llama gnoseología y Descartes hace un poquito más de énfasis en esta parte, donde nos menciona que el conocimiento pues tiene que venir desde los cimientos. La gnoseología va a estudiar el origen precisamente, sale de lo que es el conocimiento. La epistemología va a validar que sea correcto, que sea verdadero, que sea válido. La epistemología se va a tratar de validar. Y bueno, vamos a pasar a lo que nos llama en la corriente epistemológica del Marqués de Sade. Otro señorón, una figura bastante grande. Para mí es de los autores más desafiantes en su época y en la historia. No solo en su tiempo. Hoy en día es para quienes lo estudian, para quienes apenas lo conocen, es un tema bastante indagador, bastante discutible y pues muy, muy argumentable también. Para Sade, el proceso epistemológico va a comenzar desde la validación, desde la ética, desde la política, a través del reconocimiento que existe en nuestra madre naturaleza, donde él la va a percibir como violenta y dolorosa. En Sade, el cosmos es un abismo, es un hoyo que chupa dentro, todo dentro es para su alrededor, todo lo de su alrededor. La filosofía que va a manejar Sade va a ser que hay parte del mundo que manda y parte del mundo que debe obedecer. ¿Sale? Como lo mencionamos aquí. En su filosofía hay quienes mandan y hay quienes deben ser mandados. Existen los dominadores y los sumisos, los sádicos y los masoquistas. Si han escuchado por ahí acerca sobre las filias o parafilias, sabrán que el sadismo está considerado como una filia, como una parafilia, en la que nos vamos a encontrar con el castigo, con el dolor precisamente, que es algo que él maneja bastante en todas y cada una de sus obras. Realmente es una forma de ver la vida bastante castigable, bastante intensa. Y pues bueno, es de los pocos autores que realmente le hace justicia a sus teorías. ¿Por qué?
porque su forma de vida era bastante congruente con lo que él planteaba, ¿no? En donde obviamente la religión pues quedaba de lado, donde se buscaba no satanizar esa parte erótica y sexualidad que existe en el ser humano, ¿no? Él buscaba la libertad, él buscaba también en el libertinaje parte de gozo, de aprovechamiento en cada una de sus facetas. Siempre trató de rescatar esa parte esencial de lo que es la libertad y hacer sentir que no era malo disfrutar del mundo, de la vida, ¿no? del ser que es en sí. Entonces es bastante enriquecedor el aspecto que nos maneja Sade en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral y por supuesto pues la gran crítica que hace a la política. Entonces para él la epistemología va a validar lo que es lo bueno, ¿no? Entre comillas, lo malo. Y pues bueno, vale mucho la pena leerlo, vale mucho la pena ver desde esta perspectiva filosófica, epistemológica, cada una de sus obras. Vamos a pasar a la corriente que maneja Jean Piaget. Y pues bueno, ¿qué les digo de Jean Piaget? Igualmente un gran pues aportador a lo que es la pedagogía en sus teorías, pero también nos deja un estudio de aprendizaje desde la epistemología, la cual va a ser llamada epistemología genética. Esta epistemología genética nos va a realizar una explicación del conocimiento y del desarrollo de la inteligencia como un proceso según fases de la génesis, en donde es considerado que el conocimiento procede de una acción ejercida sobre los objetos, es decir, es lo que hacemos con ellos. ¿Sale? Y pues bueno, ¿qué aportación además de esta epistemología genética vamos a explicar? Vamos a definir. La epistemología genética va a ser llamada como una disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a estados de conocimiento más grandes, más avanzados. Esta parte de la epistemología genética nos va a manejar ya a nivel estructural cognitivo lo que son las asociaciones, lo que les comentaba hace un momento. Tienen que ver, van algunos autores de la mano y pues bueno, Jean Piaget nos explica esta exploración de la percepción de los sentidos y la asociación y qué es lo que nos va a generar estos nuevos conocimientos, la forma en la que se van a adquirir. Y él nos habla de que hay experiencias propias, pero a través de qué, de esquemas de acción previamente formados. Es decir, cognitivamente, todos obtenemos conocimiento por medio de experiencias. Ya está, ¿no? Quieres probar un chile cuando eres pequeño, bastante picoso, pero no comprendes cuando mamá o papá te dice que es bastante picoso. Necesitas tener esa experiencia para comprobar, para verificar que efectivamente el chile es picoso, ¿no? Vamos a poner un chile habanero que es picoso. Cuando tú pruebas este habanero y te das cuenta de que experimentas sensaciones, de que pasaron por tus sentidos, de que aprendiste que es doloroso, ¿no? Puede que te guste, puede que no, pero es doloroso. Este proceso de aprendizaje te vas a formar automáticamente un esquema dentro de tu estructura cognitiva. Y esto va a quedar registrado. La próxima vez que tú veas un habanero,
¿no? El niño que ve a la siguiente ocasión el habanero allí al lado del plato de la mamá o del papá, probablemente no va a querer tomarlo si es que no le gustó, pero si le gustó y le picó, aún así lo va a querer tomar, ¿no? Pero pues bueno, esto no sucede cuando estamos pequeños. Realmente generamos estas experiencias y automáticamente aprendizajes, porque nuestras vivencias se convierten en algunos momentos repetitivos, lo que comentábamos con Aristóteles, ¿no? Donde existe el tiempo y el espacio. Es cuestión de tiempo y de espacio para que se den lugar o cavidad a las experiencias. Entonces, el esquema de acción nos va a decir que hay una acción que es repetible y generalizable. Las nuevas experiencias tienen sentido si se pueden asimilar en esquemas de tipo de antecedentes. Vamos a lograr solucionar los problemas si pueden asimilarse estos antecedentes y acomodarlos como nuevos a la situación de esquemas de antecedentes. A esto se le va a llamar o se le va a conocer como la asimilación, que es un proceso por el cual pasa nuestra estructura cognitiva y nos genera saberes, aprendizajes de menor complejidad a mayor complejidad. Vamos a ver qué es lo que nos propone epistemológicamente Platón, igualmente uno de los grandes precursores de la filosofía, pertenece igualmente a la tríada filosófica, y él nos va a comentar que hay un conjunto de saberes estudiados previamente por Sócrates, ¿sale? Entonces por eso se comenta que es entre ellos dos que hay una gran aportación en algunos aspectos, como lo es la epistemología en sí. Entonces, pues bueno, les comparto una redacción de una vivencia registrada por Aristóteles, en donde estudiando a los animales se observa que aún criándolos en ausencia de sus progenitores, sabían desenvolverse por el mundo. Un claro ejemplo de ello pues es los pájaros, en donde se observa que vuelan aunque no hayan conocido a papá o a mamá. Y pues ellos deben de realizar esta supervivencia, sale que ya viene dentro de su ADN, que ya viene dentro de su estructura cognitiva. ¿Sale? Es la naturaleza quien te invita a vivir. Es por ello que los pajaritos van a realizar sus actividades cotidianas, pajarescas, por decirlo así, y van a construir sus nidos, van a traer su alimento, van a saber cazar, van a saber volar, porque es algo que es su instinto, es su ser. ¿Sale? Las abejas hacían miel y pues bueno, esto le dio a pensar que en el caso de las personas ocurría lo mismo. El conocimiento se encuentra dentro de nosotros mismos. Esa es la respuesta del racionalismo. Su gran aporte de Platón a la epistemología va a ser el racionalismo. Y el racionalismo pues no va a ser otra cosa que encontrar ese conocimiento dentro de nuestras propias habilidades y aptitudes. Muy bien, vamos a pasar a otro autor. Sale Jean-Paul Sartre, también es denominado como un filósofo, en especial de la corriente existencialista, en donde el existencialismo pues va a generarse incógnitas del porqué, del dolor, de que todo tiene que ser vivir doloroso, difícil, adaptable, pero sobre todo donde hay también libertad. Vamos a ver, Sartre nos considera que el ser humano está condenado a ser libre. Condenado. No es para él un beneficio o no es para él una buena noticia el ser condenado, el ser libre.
es una condena. Para él, su interpretación es que la libertad es una condena. ¿Por qué? Porque el ser humano, al ser libre y al hacer lo que quiere, pues tiene que hacerse responsable de su vida, sin excusas. Que raramente sucede, ¿verdad? Por lo regular, el ser humano está acostumbrado a victimizarse y no hacerse responsable por sí mismo, porque da miedo en ocasiones la responsabilidad y el compromiso. Pero también va a admitir que algunos condicionamientos culturales van a dar lugar a que no hayan determinismos. Es decir, va a concebir a la existencia humana como una existencia consciente. El propio Sartre ha definido al existencialismo como la postura que lleva hasta sus últimas consecuencias un franco ateísmo como su punto de partida. Obviamente tampoco, al igual que Sade, pues tampoco era devoto de la religión, estaba muy en contra de lo proclamado sin llevarse a cabo, ¿no? Y pues bueno, una vez que para él la libertad había explotado y estaba en su máximo esplendor, hace una referencia bastante linda, la voy a compartir, y nos dice: una vez que la libertad ha explotado en el corazón del hombre, los dioses ya no pueden hacer nada contra él. Algo similar a lo que hacemos los hijos, ¿no? Cuando estamos en ese pleno momento del enamoramiento en el que Eros se apodera de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo, de nuestra razón, ¿no? Queremos experimentar la libertad, vivirla, explorarla, explotar en libertad. Y una vez que esto sucede, no hay voz que escuchemos, no hay papá, no hay mamá, no hay amistades que te digan, no prestamos oídos a nada. Es algo similar, es una analogía que pues bueno, es para aterrizar nada más esta idea que maneja Sartre. Perdón, nuestro gran autor. Bien, pues bueno, con Sartre terminamos lo que es la primer etapa o la primer ronda de autores epistemológicos, de planteamientos que van a validar el conocimiento desde distintos aspectos, desde distintos puntos. Entonces, como bien lo hemos escuchado y observado, la epistemología tiene distintos matices desde donde, o depende desde donde se vea. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecer su atención, chicos y chicas. El cuestionario lo vamos a dejar, como lo sabemos, para nuestra próxima clase al inicio, para poder dar inicio a la siguiente vuelta de lo que son otras perspectivas epistemológicas con grandes pensadores. Gracias, nos vemos pronto.